¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Un gusto verlos a todos. Ahí voy. Pues bueno, vamos a comenzar nuestra reunión general. Creo que fue un tiempo hermoso la alabanza el día de hoy. Y qué bueno que tenemos ese tiempo, ¿verdad? Pues vamos a comenzar, vamos a orar por la familia Xolalpa de Casa de Oración Fontana. Nuestro hermano es un hermano servidor que en lo personal conocí y aprendí bastante de él, de sus enseñanzas. Pues ya está con el Señor y me gustaría orar por él, ¿verdad? Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te pedimos que bendigas a la familia de nuestro hermano Héctor. Te pedimos que los sustentes en este tiempo difícil, Señor, que te consuele sus almas, sus corazones, sus mentes. Te pedimos por ellos y por todos nuestros hermanos en aquella iglesia. También oramos por el pastor Santiago Peña, para que bendigas a sus suegros, a Ramón y a María, Señor. Te pedimos que, si está en tu voluntad perfecta, sanarlos, seas con ellos y los guardes y los bendigas, Señor. También esta mañana oramos por las ofrendas que se han de recoger, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nos sustentas, porque tú nos cuidas, tú tienes cuidado de nosotros, cubres todas nuestras necesidades, Señor, y hoy te entregamos con un corazón alegre parte de lo que tú nos das, Señor. Todo te pertenece, Señor. Sabemos que no necesitas de nuestro dinero, Señor, pero en entendimiento lo hacemos, Señor, para el sostenimiento de la obra, Señor. Te damos gracias porque tenemos una iglesia viva, tenemos una iglesia de pie y lo hacemos con humildad y sencillez de corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, va a pasar la hermana Charo para apoyarnos a que depositen sus ofrendas y pues como anuncios tenemos un par. Los esperamos a los varones este martes que entra a las 7:30 de la noche. Es martes 26 de octubre. Les invitamos de todo corazón, hermanos, a que vengan. Habrá café y si gustan traer algo para compartir, pues bueno, todos son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. El segundo aviso que tengo para ustedes el día de hoy es que la reunión del viernes que les habíamos anunciado con el pastor Álvaro se va a cancelar. El día de ayer platiqué con él por la mañana y vamos a considerar su visita para más adelante en lo que resta del año, si Dios lo permite. Lo que sí les tengo que decir es que la reunión de mujeres sí se mantiene para el día sábado, ¿verdad? Les pedimos sus oraciones. Mi esposa estará predicando, compartiendo la palabra. Les pedimos que tengan en sus oraciones la vida de ella y que pues, Dios derrame gracia y sabiduría para que todas las mujeres de esta iglesia sean ministradas conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Les recordamos que se pueden anotar con la hermana Brenda y si Dios lo permite aquí nos vemos el próximo sábado 9:30 de la mañana, ¿verdad? El próximo domingo, si Dios permite, tendremos nuestra reunión general, ya es fin de mes y bueno, les recordamos que comenzamos 10:30 de la mañana con nuestra reunión de oración y a las 11 con nuestra reunión general, ¿verdad? El próximo domingo, pues bueno, ya les traeremos un mensaje de acuerdo a la fecha que se vive. Es la primera vez que les voy a compartir un tema en cuanto a lo que se avecina, ¿verdad? Creo que todos ya saben. ¿Qué se celebra a fin de mes? Las brujas, dicen. Ah, pues bueno. Y bueno, la iglesia infantil está trabajando y también les pedimos que que la tengan en sus oraciones a todo el grupo de maestros. Y pues vemos con mucho agrado cómo los niños pequeños aman la palabra, vienen con mucho gusto, se ve que preparan hasta su maletita y todo, y vienen en la mejor disposición de escuchar la palabra de Dios. Entonces, hagamos nuestra parte, hermanos, con los niños, ¿verdad? De traerlos listos con su Biblia, con todo lo que necesitan para que sean ministrados. Y dentro de los anuncios de la iglesia infantil es de que a partir del siguiente domingo ya pueden traer a los pequeñitos, ¿verdad? Ya el semáforo está en verde, la iglesia infantil pues ya está preparada y ya vamos a poder recibir a niños en brazos. O sea, igual ahí está el reglamento, si a alguno le falta, pues se lo puedo compartir para que lo tengan, ¿no? Entonces es un buen anuncio, ¿verdad? Poco a poco Dios va permitiendo que se vayan
pues volviendo a la normalidad, nuestras actividades que teníamos antes de la pandemia. Estábamos llenos de actividades y reuniones, entonces poco a poco ahí vamos. Pues muy bien, esos son todos los anuncios. Ya después de aburrirlos, ahora vamos a la palabra. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios? Bueno, hoy vamos a terminar esta miniserie que se llamó Menospreciando a Dios. El título está fuerte y no sé cómo cada uno de nosotros esté recibiendo la palabra, pero creo que es importante examinarnos, ¿verdad?, a la luz de la palabra, qué estamos haciendo como creyentes. Y bueno, como bien saben, pues me gusta comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sido menospreciados? ¿Todos? De una de otra manera hemos sido menospreciados. ¿Y saben qué? Por quien nunca hemos sido menospreciados es por Dios. Lo tremendo es que nosotros menospreciamos a Dios, ¿verdad? Hoy en día vemos que la gente menosprecia a las personas a su alrededor por el color de la piel, ¿verdad? Luego en México es bien curioso, ¿verdad? Todos estamos morenitos y de repente también ahí andamos menospreciando a los que son diferentes, ¿verdad? Muchas personas menosprecian a los demás por la manera en que se visten, por cómo caminan, cómo comen, hasta por el lugar donde viven, ¿verdad? Como si eso fuera algo malo. Pero también hay quienes se sienten menospreciados por la gente que los rodea, ¿verdad? Se sienten menos sin que nadie les haga o diga nada. Y esa es una situación bien delicada porque se menosprecian a sí mismos y esto sucede porque están inmersos en las cosas de este mundo, ¿verdad? Todo lo que está a su alrededor afecta a su persona, ¿no? Al no encajar o no tener el aspecto que marca la tendencia, se sienten menos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado jovencitas que dicen, tienen el pelo lacio y lo quieren chino? Y la que tiene el pelo chino quiere ser lacia, ¿verdad? Y la que es, o el que es chaparro quiere ser alto, y el alto ya quiere ser chaparro, ¿verdad? Esa es una parte de menosprecio, ¿verdad? ¿Quién te creó a ti? ¿Quién te formó? El Señor. Y el Señor te hizo perfecto, aunque no lo creas. ¿O no? O sea, a veces sí vemos algo y decimos, ay, me gustaría tener, ¿no? Sobre todo ya cuando estás más, más grande. Pero creo que también dentro del amor y la sabiduría que Dios nos da, pues es aceptarnos como tal y como somos, ¿verdad? Él nos ama así como somos. Entonces, no hay que caer en este pecado de menospreciarnos a nosotros mismos, porque no estamos reconociendo la voluntad perfecta de Dios. Dios así te hizo porque así le plació. ¿Sí me explico? Bueno, tristemente, así hay muchos cristianos en las iglesias. No interactúan con los hermanos, no se acercan y se sienten menospreciados, siendo que ellos son los que están menospreciando a los demás. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser una comunidad viva, hermanos. Y ya lo hemos dicho desde el año pasado y el año pasado y el año pasado que nos falta mucho para ser una verdadera iglesia, ¿verdad? Yo creo que Dios nos ha permitido ser una iglesia pequeña con un propósito, ¿verdad? ¿No sería maravilloso que fuéramos una iglesia verdaderamente unida? Y están de acuerdo que no es, o sea, sí tengo responsabilidad, pero pues yo no tendría que estar, a ver, hermano, váyase y coma un café y pan con él y conózcanse, o sea, es algo que se tiene que ir dando por nosotros mismos, ¿no? Entonces, el menosprecio, mis amados, es un pecado. Y hasta esta parte creo que vamos bien, ¿verdad? Hay mucha gente en el mundo que lucha por defender a los oprimidos, a los que son menospreciados, y sabemos que hay 1000 vertientes, ¿sí o no? Hay movimientos que surgen. Hace poco en Estados Unidos surgió el Black Lives Matter, ¿no? Que habla de que allá está muy marcado el racismo, ¿no? De que los blancos y los negros y todo ese tipo de cosas. Están los movimientos de gente homosexuales, ¿verdad? Que se sienten menospreciados, que se sienten menos por los demás, pero y bueno, y todo esto sucede porque la humanidad menosprecia a Dios, hermanos, ¿no? La gente allá afuera hace a un lado sus mandamientos. Y estamos viviendo hoy un tiempo donde la gente desecha su palabra, donde está cada día creciendo la mundanalidad y la pecaminosidad, ¿verdad? Entonces, si tú prendes la televisión y ves las noticias, vemos cómo la gente diariamente menosprecia a Dios y llega al punto de darle más valor a la vida de un perro que a la vida de un niño en el vientre de una madre. Es tremendo eso, ¿verdad?
Entonces, al menospreciar a otros, lo que hacemos es decir o asentar que creemos ser mejores que los demás. Cuando tú llegas a menospreciar a alguien, es porque te crees mejor que él. ¿Sí? Entonces, imagínate, cuando tú menosprecies a Dios, ¿qué le estás diciendo? Yo soy mejor que tú, yo soy mi propio Dios, que es parte de lo que ya todos conocemos, ¿no? Del pecado original. El hombre y la mujer, bueno, fueron engañados y Satanás les dijo que podrían ser iguales a Dios. ¿Sí? Ese es el problema de la humanidad. Hacen a un lado a Dios. Su palabra es verdadera, es fiel y no cambia. Sus verdades son absolutas y permanecerán por toda la eternidad. Aunque la gente quiera cambiar las cosas, ¿verdad? Cambian de nombre, los movimientos, las situaciones, pero sigue siendo el mismo sentir. Hacen a un lado a Dios, ¿verdad? ¿Será cierto esto, mis hermanos, que somos mejores que los demás? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuántos hemos pecado de esta manera? Pues todos, ¿verdad? Hemos pecado de esta manera cuando criticamos, cuando nos burlamos de otras personas, cuando despreciamos y cuando humillamos a alguien más, ¿verdad? Al principio te preguntaba que cuántos hemos sido menospreciados. Y también creo que todos hemos sido en algún momento menospreciados, ¿verdad? ¿Y qué tal se siente? ¿Bonito? No. ¿Verdad? Entonces, el día de hoy, para terminar esta serie, quiero hacer una advertencia a la iglesia, ¿no? Y el día de hoy el sermón tiene por título Ofreciendo las obras a Dios. Cuando tú le ofreces lo que te sobra a Dios, ¿lo estás honrando o lo estás menospreciando? Menospreciando, ¿verdad? Entonces, como ya vimos en la introducción, muchos llegamos a ser menospreciados por la gente que nos rodea o hemos menospreciado a la gente que nos rodea. Pero también, de una u de otra manera, hemos menospreciado a Dios. ¿Sí? Entonces, esta pequeña serie de enseñanzas buscan o tienen como propósito hacernos entender que ofendemos a Dios de muchas maneras. ¿Sí? Y todos aquellos que somos hijos de Dios escuchamos este tipo de mensajes que no son tan gratos de escuchar porque nos confrontan y nos muestran nuestras fallas, ¿no? La diferencia es que los que somos hijos de Dios aceptamos nuestros errores y buscamos corregir para darle honra a Dios. ¿Sí? Es como cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿no? Si él es entendido, reconocerá su falta y escuchará tu voz. Se acercará, se humillará y recibirá el consejo. Esforzándose cada día en entender y abrirse camino por el único camino que es correcto y verdadero, ¿verdad? Entonces, por tanto, quienes rechazan este tipo de mensajes o no han nacido de nuevo o de plano están en rebeldía total contra Dios, ¿verdad? Si tú escuchas un mensaje que te confronta, que te pone a la luz tu condición pecaminosa y no estás de acuerdo, haz un alto en tu vida y reflexiona. ¿Sí? Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner en manos de Dios este sermón, este mensaje, para que cumpla el propósito. Señor, te damos muchas gracias. Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos a recibir tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a hacerlo con temor y temblor, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Sabemos que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor, a tus hijos, y te pedimos que bendigas a cada persona que escucha este mensaje, Señor, y que nos ayudes a todos a honrarte y bendecirte, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, Dios quiere lo mejor de nosotros, mis amados, y también debemos estar conscientes que Él merece lo mejor de nosotros. Y no solo lo merece, así lo demanda. Él es nuestro creador. A Él le pertenece todo. Todo lo que ves, lo que no ves, es de Él, ¿verdad? Entonces, es una verdad que Dios no cambia y desde el inicio Él ha sido claro en la manera que podemos acercarnos a Él. ¿Sí? El problema es, mis amados, que la humanidad busca acercarse a Dios a su manera. Y como ya hemos aprendido, por eso hay infinidad de religiones que buscan acercarse a Dios o buscan hacer un Dios conforme a sus deseos. ¿Sí? Acompáñenme a Génesis 4, versículo 5. Génesis 4, 5. ¿Ya lo tienes? Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué vemos aquí?
Caín ofreció una ofrenda a Dios y esta ofrenda no fue agradable a Dios. Y digo, y no vamos a entrar en más detalles, ¿verdad? Lo importante es que veamos que Caín se enojó. ¿Quién fue el que se equivocó? Él. Sus papás le dijeron cómo ofrecer ofrenda a Dios. Sabían cómo. Y él se equivoca y además se ofende. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Hacer las cosas a su manera. Y el resultado al final, pues creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Lo llevó a matar a su hermano, ese enojo. Y Dios lo sabía. Entonces, ¿tú en algún momento de tu caminar cristiano te has preguntado si lo que tú le ofreces como ofrenda a Dios es digno de Él? Pregúntale a Dios, y yo de verdad te animo a que hagas este ejercicio, ¿verdad? Que en tu tiempo de oración le preguntes, Señor, ¿lo que te ofrendo es digno de ti, de tu poder y de tu gloria, de tu majestad? ¿Realmente te glorifico como mi Señor y mi Salvador cada vez que ofrendo algo? Y yo, sin temor a equivocarme, creo que todos nosotros hemos menospreciado a Dios y le hemos ofrecido las obras, ¿sí? Cuando le ofrecemos las obras a Dios, lo estamos menospreciando. Esto llega a suceder cuando nosotros hacemos a un lado su palabra y nos comparamos con los demás, ¿sí? Esa es una manera de menospreciar a Dios. Comparamos lo que nosotros ofrecemos a Dios con lo que los demás ofrecen. Y si damos un poquito más, nos sentimos mejores que los demás. ¿Qué cosas le puedes ofrecer tú a Dios? ¿Qué cosas le puedes ofrendar a Dios? Dinero, servicio, alabanza y adoración, ¿no? Hay gente que está alabando a Dios y está menospreciando al hermano porque no canta de manera entonada. ¿Sí o no? No se hagan, hermanos, los he visto. Bueno, llega a pasar. Eso me dijeron que pasa en otra iglesia. ¿Sí? Pero hay quienes están en todo menos en lo que debe ser, ¿verdad? Entonces es muy sencillo para nosotros llenarnos, satisfacernos y después darle a Dios lo que nos sobra. Mira, acompáñame a Oseas capítulo 13, versículo 6. Oseas 13, 6. El día de hoy yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera. ¿Sale? Oseas 13, 6. ¿Ya lo tienes? ¿Ya? Pues vamos a esperarlos a todos. ¿Listo? En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Entonces, mis hermanos, la autosuficiencia es tan destructiva hoy como lo fue en los tiempos de Oseas. ¿Sí? Nosotros menospreciamos a Dios cuando le damos lo que nos sobra para no sentirnos mal, ¿verdad? Muchas veces depositas tu ofrenda en el alfolí con tal de que no vean los demás que no has dado nada. Ya más pues para no quedar mal, ¿no? O cualquier otro tipo de ofrenda que tú puedas servir a Dios. Yo sé que cuando hablamos de ofrenda, la mayoría piensa en dinero, ¿verdad? Pero, ¿qué le ofreces al Señor? ¿Cuáles son tus ofrendas? Si tú no tuvieras dinero, ¿qué le puedes ofrendar a Dios? Tu vida en alabanza, en adoración, tu vida en devoción a su palabra, tu vida en el servicio a los demás. Piensa en esto, hermano. ¿Qué pasa al final del día cuando oras a Dios entre dientes, balbuceando prácticamente cuando ya estás casi dormido? Señor, ¿no? ¿Es algo agradable a Dios? No, tenemos que hacerlo con temor y reverencia, ¿verdad? 5 minutos, 10 minutos, media hora, el tiempo que tú le dediques a orar al Señor. Hazlo con entendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando avientas los 2 billetes arrugados al bote de las ofrendas? Con tal de cumplir. No. Lo que importa es cómo lo ofrendas. ¿Sí? Mira, acompáñame a Malaquías 1:8, por favor. Malaquías capítulo 1, versículo 8.
¿Ya lo tienes? Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? En los tiempos de Malaquías, los ministros creían que los sacrificios que presentaban eran suficientes. ¿Sí? Teniendo animales sin mancha, animales perfectos, conforme a lo que Dios ordenaba, ellos preferían quedárselos para sí mismos y le daban a Dios los animales menos deseables como ofrenda, ¿verdad? Ciegos, cojos, enfermos. Ellos creían que Dios recibía con agrado su ofrenda, porque al final lo hacían cumplían con los sacrificios, ¿sí? Pero Dios describe esta práctica como algo maligno, mis hermanos. Entonces, cuando tú le das las obras a Dios, no solo es inadecuado, es maligno. ¿Sí? ¿Cuántos creen que lo que importa es lo que Dios dice? Todos, ¿verdad? Bueno, entonces, desde el punto de vista de Dios, dar las obras a Dios es maligno, es algo malo. Por tanto, todos nosotros, si somos sus hijos, debemos de dejar de poner excusas y pretextos. Tengo una vida muy agitada, tengo deudas que pagar, se me olvidó. Todo esto es llamado maligno, es maligno delante de Dios, ¿verdad? Nosotros no estamos llamados a traer una vaca, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que tú ofrendes? ¿Qué es lo que tú ofreces a Dios en sacrificio? Todos sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Entonces, si Dios es santo, Él merece lo mejor que tú tienes. Y créeme, hay algo que tú puedes darle a Dios. Pero muchas veces lo menospreciamos, dando las obras en lugar de nada. ¿Verdad? Al final de cuentas muchos llegan a decir, pues algo es mejor que nada. ¿Sí han escuchado eso? Pues, ¿qué tiene de malo? Yo de verdad los animo, mis hermanos, a que mejor no digamos nada o de plano no demos nada. Si vas a dar por obligación, por cumplir, mejor no des. ¿Sí? Y que quede claro que no estamos hablando únicamente de dinero, ¿verdad? Estamos hablando de servicio, de devoción, de alabanza, de adoración a Dios. Fíjate lo que dice Malaquías 1:10, 2 versículos más adelante de lo que acabamos de leer. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Aquí en este punto el Señor ya les está diciendo que es mejor que cierren las puertas del templo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacrificios hechos por los ministros no eran agradables, eran un insulto para Dios. Por eso Él los describe como algo maligno. Es mejor no ofrecer sacrificios que hacerlo de manera apática, mis hermanos, ¿verdad? Siendo así, ¿cuántas iglesias deberían cerrar sus puertas el día de hoy? Muchas, ¿verdad? No sé si tú recuerdas que hace un par de enseñanzas hablamos de lo que el Señor le dijo a la iglesia de la Odisea. ¿Sí se acuerdan? El Señor les dijo que compraran colirio para sus ojos y vieran las cosas que realmente importan. ¿Sí? La iglesia de la Odisea no se daba cuenta de la necesidad que tenían. Eran ricos y Jesús les decía que cambiaran su oro por el oro que estaba refinado por fuego que Él les ofrecía. Tenían ropas, pero Jesús los animaba o los anima a que obtengan ropas limpias que son completamente blancas para así cubrir su desnudez. Eso lo vimos hace no mucho en Apocalipsis 3, 17 y 18. Y tan solo en la enseñanza pasada hablamos de que todos somos ricos. Y muchas veces, bueno, eso ya lo enseñamos la semana pasada. Pero al ser ricos, muchos de nosotros, como la gente de Odisea, no nos damos cuenta de que nuestras almas están enfermas. Hay enfermedades espirituales, hermanos. ¿Qué pasa cuando tú estás enfermo físicamente? Pues vas al médico, ¿no? O de perdido te tomas un tecito, ¿no? Como te decía tu abuelita. Pero cuando tú vas al doctor, vas y le expones tus síntomas. Me duele esta pierna cuando me pasa esto, me duele la cabeza de este lado, me pegué y me pasó esto.
¿Sí? El problema de la enfermedad espiritual es que cuando la tenemos nos resignamos, mis amados. ¿Sí? Y ese es un grave error. Entonces debemos darnos cuenta que cada uno de nosotros de nuestra enfermedad espiritual. ¿Qué enfermedad puedes tener? Apatía, menosprecio, frialdad, conformismo, tibieza, crítica, división. Son algunas de las enfermedades que podríamos tener nosotros. ¿Sí? Así como el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que busquen lo que Él ofrece, así nosotros como iglesia local, Casa de Oración San Luis, deberíamos de buscar lo que Cristo nos ofrece, de manera desesperada. Nuestra eternidad depende de eso, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen cuidado de lo que comen? ¿Ninguno? Cuídense, hermanos. No sé si te has fijado que la Secretaría de Salud a muchos artículos les está poniendo una etiqueta, ¿verdad? Así negra, para que no os hagáis y no veas que dice exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas trans, ¿no? Grasas saturadas y todo ese rollo. ¿Verdad? Todos los han visto, ¿verdad? Y aún así se los comen. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado de las grasas trans? ¿Sí han escuchado? Bueno, no sé si te has fijado, pero hay productos que dicen cero grasas trans, ¿no? Tú lo tomas y dices, bien por mí. Aunque no sepas qué son las grasas trans, te sientes bien, ¿verdad? Porque de todo lo que tenías para escoger, agarraste el que decía cero grasas trans. O sea, puedes decir exceso de calorías, exceso de azúcares, pero no tiene grasas transgénicas. Pero, hermano, dale la vuelta al empaque. Ponte a ver los ingredientes. ¿Qué vas a encontrar? Amarillo 6, que es un elemento cancerígeno, que está lleno de colorantes artificiales. Y bueno, si el producto dice aceite parcialmente hidrogenado, ¿qué crees? Son grasas trans. Pero como es tan poco, las empresas legalmente pueden decir que no tiene. Por este tema de las normas, ¿verdad? Norma oficial mexicana y las cuestiones de salubridad. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo, mis hermanos? Un producto puede tener la etiqueta de que no te hará daño, pero estará lleno de calorías vacías, químicos raros, y sí, aunque diga que no tiene grasas trans, sí las tiene, en menor cantidad y de manera tramposa le cambian el nombre. ¿Sí? Entonces, así hay muchas cosas, mis hermanos, llenas de edulcorantes artificiales, sin grasas trans, pero llenos de cosas peores. ¿Cuántos de ustedes conocen la coca sin azúcar? ¿Sí? Dice coca sin azúcar y luego trae la etiqueta de exceso de azúcares. ¿Sí lo viste? Entonces te quedas así de que alguien me explique, ¿no? ¿Cómo que tiene cero azúcar y luego dice exceso de azúcares? Porque tiene otro tipo de azúcares, ¿verdad? Bueno, el punto es que así hay muchos cristianos hoy en día, mis hermanos. Se ponen una etiqueta de cristiano del año, cristiano que no consume grasas trans, y lo hacen para convencer a todos los que les rodean de que son saludables y buenos. Pero no tienen lo necesario. ¿Sí? Los ingredientes. ¿Qué es lo que necesita tu vida cristiana? ¿Cuál es el ingrediente principal? La fe en la palabra, exactamente. Para tener una vida de fe sana, debes de tener el ingrediente correcto, ¿verdad? Arrepentimiento y fe. Eso es lo que necesitas. Entonces muchos cristianos llegan a hacer esto mismo que hacen las compañías de galletas, ¿verdad? Le cambian el nombre a las cosas para que pase legalmente y pueda ser parte de su vida. ¿Sí? Ahí pone el nombre a tu pecado favorito, ¿verdad? No le llames fornicación, llámale canita al aire, ¿no? No sé. No le llames avaricia, llámale ahorrar, o no sé, avari, no sé.
Entonces, muchas cosas de lo que te venden en el supermercado te lo hacen pasar como light, pero a la larga te hace más daño. Nuevamente te invito, ve los ingredientes, ¿no? Entonces, así están muchos cristianos hoy en día, le ponen al pecado etiquetas como libre de orgullo, ¿verdad? Cero vanagloria, y se comen su pecado favorito. Sin darse cuenta, o bueno, muchas veces sabiendo que aunque le cambien el nombre, a la luz de la palabra sigue siendo pecado. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice a todos nosotros, como a los de la iglesia de la Odisea, ustedes creen tener todo, pero no se dan cuenta de que son pobres, desventurados, miserables y están llenos de grasas trans, ¿verdad? Entonces el punto aquí, mis hermanos, es que podemos ponernos la etiqueta de cristiano, ¿verdad? Decir, mira, no tengo grasas trans, soy saludable, como bien, hago ejercicio, tengo una buena familia, vamos a la iglesia todos los domingos. Pero no es lo que dice tu etiqueta lo que cuenta, mi hermano. Lo que importa es de qué estás hecho. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, Dios define claramente qué es lo que importa. ¿Qué es lo que le importa a Dios? Mira, Él evalúa nuestras vidas por la manera en que amamos a los demás. Principalmente la manera en que le amamos a Él y amamos a los demás, ¿verdad? O sea, el punto es que tú te puedes poner la etiqueta de cristiano, pero el que va a evaluar si realmente eres cristiano es el Señor. ¿Sí? ¿Qué pasa con un hermano que se pone la etiqueta de santidad, pero se la pasa criticando a todos en la iglesia? Critica al pastor, critica al diácono que los recibe en la entrada, critica a los niños que no dejan de gritar. Es un hermano que genera división, que está metido en chismes, pero va a la iglesia todos los domingos. Aunque diga que es saludable, está lleno de grasas trans, ¿verdad? En nuestra cultura, un pastor que aunque no ame sus ovejas, puede llegar a ser considerado exitoso. Siempre y cuando él tenga una iglesia bonita, grande, sea un buen orador, haga a su congregación reír y ore cada fin de semana por los pobres de todo el mundo, por toda la gente que sufre en el mundo, ¿verdad? Aunque esté lleno de grasas trans, aunque a lo que él lo mueva sea otra cosa, ¿sí? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 13:2, acompáñame a esta parte. 1 Corintios capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice? Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Para qué estamos aquí? Para amar. Nada más realmente importa, hermanos. ¿A quién tenemos que amar? Primeramente a Dios, por sobre todas las cosas, y después ¿a quién? Al prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El más próximo a ti. Tu esposo, tu esposa, tu novio, tus hijos, tu mamá, tu tía, tu abuelita. Entonces, Dios nos evalúa por la manera en que amamos. ¿Sí? Pero siendo honestos, la palabra amor está sobreutilizada y desgastada en nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Dios con amor? Porque muchos llegan a decir Dios es amor, ¿verdad? Como una manera de excusarse de que Dios me perdona, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que cree que todos nos vamos a ir al cielo porque Dios es amor. Pero hacen de lado todo lo demás. Mira lo que dice 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y si te brincas al versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estos versículos los conocemos, ¿verdad? Muchos hasta no lo sabemos de memoria. Son familiares para nosotros, escuchar lo que Dios dice de lo que es el amor. Ahora, lo importante aquí es que nosotros reflexionemos si nosotros somos capaces de amar de esta manera. ¿Tú amas así? ¿Como Dios te ordena que ames? Como cristianos nosotros fallamos porque no representamos lo que el amor es, ¿verdad? Muchas veces buscamos el amor, pero el amor a nuestra manera de ver las cosas, ¿verdad? Yo quiero a alguien que me ame así y que todas las mañanas me haga y me diga esto, ¿verdad? No, así no es. Entonces, de verdad, mis hermanos, pudiendo presentar ofrendas dignas a Dios, alabanza, adoración, oración y servicio, nos conformamos con dar algo para calmar la conciencia. Le damos las obras a Dios y de esta manera nosotros lo estamos menospreciando. Sabemos, mis hermanos, que no se trata de ser salvos por obras. ¿Cuántos saben eso? Es una doctrina esencial en la vida de un cristiano. Somos salvos por gracia. No merecíamos ser salvados de nuestros pecados, no merecíamos el perdón de nuestros pecados, pero por la fe en Cristo somos salvos, ¿verdad? Nadie tiene que gloriarse de eso. Lo importante es que entendamos que la fe verdadera se manifiesta a través de nuestras acciones. Tu fe tiene que ser evidente, hermano. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la vida de muchos cristianos no da muestras de una fe activa y manifiesta. Para que entendamos conforme a lo que hemos estado diciendo en esta mañana, está la etiqueta de cristiano. Está la etiqueta, o se entiende que un cristiano tiene amor. Pero muchos cristianos se ponen la etiqueta de cristiano y no tienen amor. ¿Sí? Entonces, tenemos que orar de manera activa por nuestra congregación, por los hombres, mujeres, jóvenes, niños, por los servidores, por todos. ¿Sí? Porque así como en el mundo, las iglesias se están llenando cada vez más de gentes centradas en sí mismo, gentes ensimismadas, ¿verdad? Que nada más piensan en yo, ¿verdad? Yo quiero que llegar a una iglesia me reciban así y me digan esto, ¿verdad? Yo quiero esto, yo pienso que esto. Muchas personas están en las iglesias, pero solo están por estar. Su corazón está en otro lado. Muchos pueden estar aquí pensando en lo que los hace felices, en aquello que desean y en aquello que anhelan. ¿Sí? Están pensando en todo menos en Dios. Lucas 9:25 nos dice, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Dónde tienen que estar puestos nuestros ojos? En Jesús, en el autor y consumador de la fe. Nuestra vida tiene que estar centrada en agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que hace tiempo el pastor Carlos, cuando vino a darle la enseñanza de servidores, nos preguntó si Jesús es tu Señor? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Jesús es su Señor? ¿Amén? 2. Amén. Digo, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dejar tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu casa, si Jesús así te lo demandara? Jesús se presenta y te dice, sígueme, así sin explicaciones, sin instrucciones. ¿No sabes a dónde vas? Tal vez el Señor te lleve a otro país y no volverás a ver a tu familia nuevamente. Tal vez te lleve a un país donde corres el riesgo de ser ejecutado por tu fe. Tal vez el Señor te lleve a servir a los pobres, ¿verdad?
O tal vez el Señor te llame a servir en tu iglesia local y vas a servir a gente que nunca te mostrará amor, nunca te agradecerá. Tal vez el Señor te lleve a servir a personas que no mostrarán gratitud alguna. Por el contrario, cada vez te demandarán más. Está para reflexionar, ¿sí o no? ¿Qué es lo importante en tu vida? Medítalo, hermano. ¿Sigues a Cristo? Jesús es tu Señor. Jesús gobierna tu vida le pertenece a Jesús. ¿No será que te pusiste la etiqueta de cristiano y tomaste esa decisión como se usa en muchos lados, ¿verdad? Guiado por emociones y sentimientos, ¿verdad? Una decisión frívola. Sí, amén, seguiré y serviré a Jesús, pero nunca consideraste los costos. Y cuando el Señor te empieza a demandar más, dices, ah, caray, espérame, eso ya no me gustó, ¿verdad? Sí te quiero servir y seguir, pero a mi manera. Así hay gente tibia en las iglesias a las que no les importa en lo más mínimo ponerse una etiqueta, ¿verdad? Como les decía al principio, escuchan estos mensajes y la conciencia les remuerde y dicen, sí, he sido tibio, pero no estoy en una posición donde pueda hacer más. Dios sabe, yo sé que Él va a poner a alguien o va a mandar a alguien para que haga esto. La mayoría de nuestros pensamientos se centran en el dinero que queremos ganar, la escuela a la que queremos asistir, el cuerpo que aspiramos a tener, la persona con quien queremos casarnos, el tipo de persona en la que queremos convertirnos y ser conocidos, como un buen ingeniero, un buen hombre de negocios, pero pocos quieren ser conocidos como un hijo de Dios. El hecho es, mis amados, que nada debe preocuparnos más que nuestra relación con Dios. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Tu matrimonio? ¿Tu relación con tus hijos? Preocúpate en agradar a Dios, en obedecer a Dios. ¿Sí? Se trata de la eternidad y nada de lo que te puede ofrecer este mundo se compara con eso. ¿Sí? Dios no es alguien que pueda ser pegado a nuestras vidas como esas etiquetas que ponemos en los coches, ¿verdad? Dios es amor. Pescadito. Entonces, muchos cristianos menosprecian a Dios. Lo importante es darte cuenta si tú eres uno de ellos. Dios es grande en poder y majestad, mis hermanos. Nada se le compara, ¿verdad? Muchos de nosotros lo sabemos y hemos visto su mano poderosa actuar en nuestras vidas. Pero ¿por qué llega el momento en que menospreciamos su llamado? Menospreciamos su gracia, su favor, su misericordia. Jesús nos dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y muchos dicen, no estoy seguro, Señor. En pocas palabras, menosprecian a Dios, ¿verdad? Le dicen, no creo que lo merezcas, ¿no? ¿Qué posición tan delicada, sí o no? Le dicen, verás, Señor, es que me gusta mucho mi carro, mi trabajo, mi pequeño pecadillo favorito, tú sabes, ¿verdad? Como buen potosino, lo dices en diminutivo, ¿verdad? Pecadillo. Pero es pecado. Si lo ponemos de una manera sencilla, mi hermano, si te dan a elegir entre Dios y lo que tienes, ¿qué escogerías? De manera natural y siendo cristianos esperamos o consideraríamos que la mayoría de nosotros elige a Dios. Pero necesitamos darnos cuenta de que la forma en que gastamos nuestro tiempo, ¿en qué gastas tu tiempo? El lugar a donde va nuestro dinero y hacia donde invertimos nuestra energía es equivalente a elegir a Dios o menospreciar a Dios. ¿Sí queda claro? Es increíble cómo podemos llegar a pensar que algo en esta pequeña tierra, que es insignificante, se puede comparar con el creador del universo.
¿Sí te estás dando cuenta cómo llegamos a menospreciar a Dios? ¿Cómo teniendo el tiempo para leer su palabra preferimos estar en la pantallita azul? Todos lo hemos hecho, ¿sí o no? ¿Sí te das cuenta cómo somos tibios y insensibles y le ofrecemos a Dios las obras? ¿Es cierto? Recuerda lo que vimos al inicio, mi hermano. ¿Te acuerdas lo que vimos en Malaquías? Dios no se agrada de ofrendas que no son conformes a lo que Él merece y ha determinado. El Señor es claro, por eso Él es el Señor. ¿Sí? Entonces nosotros ofendemos a Dios al compararlo o considerarlo a la par de las cosas de este mundo. ¿Sí? Hay reunión de varones. Ay, no, es que salí bien cansado del trabajo. Ay, es que esto. Ay, es que lo otro. Entonces nosotros menospreciamos a Dios cuando decidimos las cosas que este mundo, decidimos por las cosas que este mundo ofrece y pensamos que estas cosas banales, terrenales, son mejores para nosotros que Dios mismo. ¿Sí? ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras, hermano? Nada, ni los aretes, ni las chanclas favoritas. Nada te vas a poder llevar. Y yo se los he dicho muchas veces, mis hermanos, no es un llamado a la mediocridad. Tenemos que vivir vidas ordenadas, vidas rectas, ¿sí? A veces lo cantamos, que mi vida te exalte, ¿verdad? Que mi vida... Entonces, la insensatez en muchos cristianos es tal que creen que no necesita nada de lo que Jesús ofrece. Sin darse cuenta, lentamente y de manera casi imperceptible, están a la deriva. Pueden tener la etiqueta de cristiano, creer que están libres de grasas trans, pero en este proceso se vuelven cada vez más ciegos, ¿verdad? Cada vez están más desnudos y se están convirtiendo en unos pobres y miserables personas. Por eso no es de extrañar que Jesús diga que escupirá a las personas tibias de su boca. Y escúchame claramente en esto, mi hermano, porque es vital. De hecho, no hay nada más importante o eterno. ¿Estás dispuesto a decirle a Dios que Él puede tener lo que quiera de ti? Tu vida misma, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu salud. ¿Tú crees que el compromiso incondicional con Él es más importante que cualquier otra cosa o persona en tu vida? ¿Más importante que tu trabajo? ¿Más importante que cualquier cosa que quieras y gustes? ¿Sabes tú que nada de lo que hagas en esta vida importará a menos que se trate de amar a Dios y amar a las personas que Él ha hecho a su imagen y semejanza? Eso es lo importante, hermanos. Tú puedes tener la etiqueta de cristiano, ser maestro en teología, y como ya leímos, si no tienes amor, nada es. Si las respuestas a estas preguntas que acabo de hacer es sí, entonces tienes que dejar que tu respuesta coincida con tus acciones. O como dicen por ahí, tenemos que ser coherentes, ¿verdad? No como esos productos que dicen una cosa, pero en el fondo, en la esencia, son otra. ¿Sí? Que tu etiqueta de cristiano coincida con la fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Significa no retener nada. La verdadera fe apuesta toda su esperanza a la eternidad. ¿Sí? Entonces, en lugar de menospreciar a Dios, tenemos que menospreciar lo que este mundo nos ofrece. Tenemos que dejar todo por seguir a Cristo. Debemos de tomar nuestra cruz, sin importar el costo. ¿Y cuántos saben que no es fácil tomar la cruz? Es tan difícil que Jesús nos dijo que el camino es estrecho y pocos lo encontrarán realmente, ¿verdad?
Como vimos la semana pasada, menos entre los ricos, ¿verdad? Y la semana pasada quedó claro que todos somos ricos. Entonces, como la parábola del sembrador, mi hermano, no asumas que eres la buena tierra. No asumas que eres uno de los pocos en el camino estrecho. Examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios, hermano. De verdad te lo digo en el amor del Señor. Estamos en un punto donde debemos de tomar decisiones radicales. El cristianismo es radical. Ahí está la historia de la iglesia, hermanos. A los cristianos del primer siglo, ¿por qué los ejecutaban? No porque creyeran en el Señor. O sea, bueno, no reverenciaban a quien la gente les decía que tenían que reverenciar como a Dios. Por eso los mataban. ¿Sí? No sigamos ofreciendo a Dios las obras, mis hermanos. Yo te lo dije al inicio y te lo digo nuevamente. Dios quiere lo mejor de nosotros. Merece lo mejor de nosotros. Así lo demanda porque Él es Dios. ¿Sí? Dios no cambia y desde el inicio Él ha sido claro en la manera en que podemos acercarnos a Él. El problema es que muchos cristianos menosprecian a Dios porque sabiendo, entendiendo cómo se tiene que hacer, buscan acercarse a Dios a su manera. Buscan un Dios a su manera. Un Dios que se adapte a su vida, a su estilo de vida. Un Dios que esté para ellos cuando ellos quieren. Cuando tú haces eso, menosprecias a Dios. No le estás diciendo Señor. Aunque tú le digas Señor, Él no es el Señor de tu vida. ¿Verdad que no? Entonces, cuando la palabra de Dios nos confronta, como creo que sucedió el día de hoy, solo hay dos posibles reacciones, mis amados. Una es ignorar lo que se ha dicho y escondernos detrás de nuestras emociones heridas. Ay, qué duro es el pastor. Le falta amor, ¿verdad? Y ahí estamos resentidos, lamiendo nuestras heridas, ¿verdad? Pero traemos nuestra etiqueta, libre de orgullo, ¿verdad? Princesa del Señor, ¿cómo dicen? Y la otra opción o reacción que hay es que podemos rendirnos a la verdad de manera voluntaria. Mira, podemos predicar de esto una vez al mes, pero si tú no quieres, ¿verdad? Si tú eres rebelde a Dios, vas a seguir por el mismo camino, creyéndote cristiano, diciendo que eres cristiano, pero menospreciando a Dios. Entonces, lo más conveniente para todos nosotros es rendirnos a la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Vivir por fe, confiando en sus mandamientos. ¿Quién sabe lo que es mejor para ti? El Señor, Él lo sabe todo. Muchas cosas las escuchamos, pero no las comprendemos completamente. Cuando hacemos eso, cuando nosotros nos rendimos a Dios, a su voluntad, y confiamos en Él, aunque no lo entendamos, hacemos que la etiqueta coincida con el contenido. Cristiano y los ingredientes, fe en Jesús. Eso es lo que necesitas, fe. ¿Cuánta? Pues aunque sea poquita, para que dé fruto. No te apartes del Señor. Entonces, rendir nuestra voluntad a Dios es bueno, y eso no debemos de olvidarnos. Siempre tenemos que estar examinándonos a la luz del Evangelio, qué camino estamos siguiendo, ¿verdad? La autocomplacencia, el sentirnos buenos, el sentirnos excelentes cristianos por venir a la iglesia cada domingo, hacer cosas de cristianos. Pero ¿qué hay en el interior? A la menor situación ya estás, ay, pobre de mí. Creo que debemos clamar a Dios por su ayuda, ¿no creen? ¿Sí? Bueno, con eso terminamos, hermanos. Los invito a que se pongan de pie para orar a Dios. ¿Sí quedó clara la enseñanza? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?
Bendito Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, reconocemos nuestras imperfecciones, Señor. Reconocemos que hemos llenado nuestra vida de cosas artificiales sin valor, Señor. Ayúdanos a desechar todo eso que está en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, que nos hace desviarnos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en lo eterno, Señor. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor. Acrecenta nuestra fe, Señor. Aviva nuestros corazones, nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo avive el fuego por tu palabra, Señor. Por la obediencia a tus mandamientos que son perfectos, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad, Señor. Ayúdanos a rendirnos de manera voluntaria a tu poder, a tu gloria y tu majestad, Señor. Si es necesario que nos quebrantes, Señor, hazlo, Señor, porque lo necesitamos. En lo personal y como iglesia, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Nos humillamos, Señor, de todo corazón hoy delante de ti, Señor. Queremos hacer que nuestra vida coincida con lo que decimos creer, Señor. Decimos ser cristianos, Señor, y necesitamos vivir como cristianos verdaderos, Señor. Ayúdanos a hacer los cambios en nuestra vida necesarios e importantes, Señor, para no ser tropiezo para los demás, Señor. Ayúdanos, danos un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón conforme a tu voluntad, Señor. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Renueva nuestra mente, nuestro entendimiento. Aviva el corazón de nosotros, de nuestros hijos, de los pequeños, Señor. Que seamos una iglesia viva, una iglesia santa, Señor. Una iglesia que va en contra de la corriente de este mundo, Señor. Una iglesia que defiende tu palabra, Señor. Una iglesia que está dispuesta a dar la vida por tu palabra, Señor. Una iglesia fiel, una iglesia verdadera. Una iglesia que te ama a ti por sobre todas las cosas y ama al prójimo, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Te pedimos que bendigas a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, confiando en tu perfecta y santa voluntad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, con esto terminamos. Estamos despedidos. Que Dios les acompañe y nos vemos el martes con los varones, 7:30 de la noche, y el sábado con las mujeres, y el domingo en nuestra reunión general. ¿Sale? Que Dios les guarde, aquí estamos.